Yo a ese bebé lo anhelaba, ¿no? Llevo muchos años queriendo ser madre, pero si yo soy consciente de que al final mi cuerpo está escuchando a mi mente, que yo muchas veces inconscientemente tenga pensamientos que le estén diciendo a mi cuerpo, oye, no, qué miedo ser mamá ahora. Oye, no, te falta tal cosa. Bueno, yo lo perdí a las 10 semanas y es un dolor grande, pero luego te lo replanteas y dices, ok, ¿qué parte de mí todavía se resiste a ser madre? Y yo siempre decía, no, no es momento, no es tiempo, voy a estudiar, voy aquí, voy allá, voy a viajar. Pero cuando esto sucede, cambia. Y yo creo que eso a mí también vino a preparar esta parte dormida de mí que no sabía que quería ser mamá. Esas 10 semanas para mí fueron muy estresantes, más que nada porque no tenía trabajo. Yo como estoy empezando este camino de ser terapeuta y vivir de ello, quería ya que mi negocio esté ya con una base sólida para que no sea preocupación y pueda dedicarme de lleno al bebé, ¿no? Y claro, eso lo tuve durante las 10 semanas hasta que este bebé dijo, estoy aquí en un ambiente de supervivencia constante porque tú crees que no vas a poder lograr profesionalmente lo que quieres antes de que yo venga, entonces no vengo. Es tan importante que cuando uno le pasa esto, busque ayuda de alguien que te pueda entender, que te diga, sabes que es súper válido sentir todo lo que estás sintiendo. Si te demoras 2 años, 5 años, un mes en vivir tu duelo, hazlo. Yo no tuve eso. ¿Y sabes lo que pasó? Duró 14 años de mi vida el guardar este duelo. Es tan curioso porque yo lo di como asumido, pero tú sabes que lo que emocionalmente no trabajamos, el cuerpo lo grita como con megáfono. Mi cuerpo empezó a quedar cada vez más grande. Bienvenidos a un nuevo episodio de Únicamente. Hoy tengo el grandísimo agrado de compartir este espacio una vez más con mi gran amiga Paulina. Ella es formadora y también terapeuta en FT Tapping. Bienvenida, Paulina. Es la segunda vez que estamos juntas. Antes de dejarte hablar, voy a recordar a la gente que tenemos una primera entrevista con una sesión de tapping gratis para que la puedas practicar en casa. Es genial. Si te interesa, si te causa curiosidad el tema del tapping, te voy a dejar la entrevista con el enlace al final de esta. Bienvenida, Paulina. ¿Cómo te encuentras? Gracias, gracias, Dana. Es un gusto siempre estar contigo. Yo encantada de que hayas aceptado charlar conmigo una vez más. Hoy vamos a hablar sobre los abortos espontáneos. Son experiencias por las que ambas hemos pasado. Yo hace no mucho, creo que ha llegado el momento en el que ya me siento preparada como para compartir mi experiencia sobre ello. Y bueno, Paulina fue una de las mujeres a las que recurrí cuando estaba atravesando por este reto en mi vida, ¿no? Un poco para que me ilumine con su experiencia y para que me ayude un poco a procesar por lo que estaba pasando. Vamos a comenzar tal vez contando cada una de nosotras nuestra experiencia. ¿Te importa si empiezas tú, Paulina? Perfecto, un honor. A ver, primero decir que este proceso de vivir el duelo de un hijo es algo tan profundo que probablemente no me atrevería a hablarlo si es que no hubiese pasado por algo así, porque es tan delicado, tan profundo, tan intenso, eh, que quisiera honrar a todo a ese espacio en el que mujeres, igual hombres, viven esta pérdida, este dolor, muchas veces que se transita como sin muchas herramientas. A veces cuando uno pierde esta vida que está gestando, en el caso mío 2 veces, uno no sabe muy bien cómo procesarlo. A mí me pasó que la primera vez, que fue hace 15 años, no me di el permiso de vivir ese dolor de la pérdida porque el bebé no había nacido. Desde mi mente, poco trabajada espiritualmente, era algo que era como ridículo darle espacio en la vida, si es que ni siquiera lo había tomado en brazos, si es que ni siquiera había escuchado su voz. Por lo tanto, no me di el permiso de llorar o sanar ese duelo, como si esa vida al no nacer no hubiese existido. Te estoy hablando de
15 años atrás, donde era una Paulina muy distinta a la que soy hoy, con mucho menos recuerdos espirituales de los que tengo hoy. Y esas fueron las formas en que pensé que se tenía que vivir. Y ya para la segunda vez, que fue la gemela de mi hija, que dejó de latir su corazoncito mientras estaba en mi útero, lo viví de la misma manera casi que la primera, porque tampoco estaba despierta. Pero fue más doloroso porque ya era una segunda vez, la otra seguía dentro y el miedo de perderla también era complejo. Entonces hoy día, Dana, poder aperturarnos a hablar de esto con la finalidad de que alguna mujer que esté viviéndolo le podamos hacer un cariñito, un nanay, le digo yo, acá en Chile decimos nanay, a ese corazón, para mí es de verdad un regalo. Ujú. Sí, creo que, bueno, muchas de las personas también con las que converso que pasan por cosas que, bueno, les afectan mucho, hacen retirarse, recluirse, sentirse tristes, pasar por depresiones o ansiedades, no con miedo a que estas catástrofes o estas cosas que nos ponen en la vida, que nos hacen sentir tanto dolor, se vuelvan a repetir, ¿no? Al fin y al cabo, con el paso del tiempo, con mucha paciencia, con mucha compasión hacia uno mismo y con mucho amor, terminan comprendiendo que al final su historia se puede convertir en esto, ¿no? En, bueno, en apoyo hacia los demás, que fue tu caso, ¿no? Al conversar contigo, bueno, también luego conversé con las mujeres en mi familia, que también varias habían pasado por esto, sirve un poco también para conectarnos las unas a las otras, ¿no? Saber que no estamos solas, que muchas pasamos por esto y que hay una luz al final del túnel, ¿no? Que no significa que no puedes ser madre o que esto va a marcar pues un camino sin fin en tu vida en el que luego veas solo oscuridad, ¿no? No, no es así. Exacto. Uno muchas veces cuando está atravesando ese dolor, la mente no se da mucha explicación y a veces la explicación que nos damos es bastante fatalista, como esto nunca más voy a volver, nunca más voy a poder ser mamá o una serie de cosas. Sin embargo, pienso y siento que todo, incluyendo estas pérdidas, son mensajes para nosotras, de alguna manera que se resignifican a través del tiempo, una vez que uno transita el dolor y lo trata de descifrar, uno puede entender el para qué esto sucede, porque estas almas llegan, en mi percepción, estas almas llegan a darnos avisos, a mostrarnos algo que en ese momento probablemente no estaba 100% en equilibrio y se muestra. Y si nosotros nos atrevemos a atravesar ese dolor, es posible que terminemos encontrando un regalo dentro de eso, que resignifica, que le da paz y calma a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nos hace transitar desde un espacio de calma y de entendimiento. Y, y probablemente el 8, el 5, el 2% de la población tiene la capacidad de poder mirar esto desde este punto de vista más espiritual y, y poder entender y resignificar el para qué esto pasa, muchas veces también es la puerta de entrada a un despertar. Los golpes fuertes de la vida a veces nos dicen, "Uf", es como un zamarreo y dicen, despierta, despierta. Y la muerte de un hijo, de un bebé, es un gran dolor que abre una puerta. Entonces, a veces uno quiere cerrarla y no entrar a mirar esa puerta que se abre. Pero está bien también. O sea, yo miré esta puerta hartos años después. Ujú, No fue inmediato, no quise abrir la puerta de inmediato, porque también uno necesita tiempo de procesar y de estar firme. Tú dijiste al empezar, recién ahora puedo hablar de este tema. Qué hermoso es darnos cuenta que hay un proceso de duelo que uno tiene que vivir y ujú, darse ese permiso de estar mal, de, de, de no querer hablarlo tampoco. Es un proceso de tanto crecimiento y es tan personal. ujú, sí.
Totalmente. Y creo que también cuando tomamos conciencia de que nuestra realidad la creamos nosotros, hay mucha responsabilidad que asumir Sí, en ese aborto, ¿no? Esa vida que se fue sin nosotros realmente quererla, ¿no? Yo a ese bebé lo anhelaba, ¿no? Llevo muchos, muchos años queriendo ser madre, pero si yo soy consciente de que al final mi cuerpo está escuchando a mi mente, aunque yo muchas veces inconscientemente tenga pensamientos que le estén diciendo a mi cuerpo, oye, no, qué miedo ser mamá ahora. Oye, no, te falta tal cosa, no estás preparada. Miedos de, bueno, sobre economía, sobre si voy a repetir la misma historia de mis padres. Y un montón de miedos que salen al momento en el que seguro muchas mujeres se pueden sentir identificadas con esto, ¿no? Al momento de ver esa prueba de embarazo y ver embarazado, ¿no? Por más que lo estés buscando durante mucho tiempo, puede que te alegres, ¿no? Que fue mi caso, yo me alegré y dije, bueno, una señal también de que, hostia, soy fértil. Mi útero puede albergar vida, ¿no? Porque llevo mucho tiempo buscándolo y tenía esa duda, ¿no? Entonces, por ese lado es un, qué bien, puedo, ¿no? Pero por otro, bueno, yo lo perdí a las 10 semanas y es un, bueno, un dolor grande, ¿no? Es una desilusión, pero luego te lo replanteas y dices, ok, ¿qué parte de mí todavía se resiste a ser madre? ¿No? Y ahí vamos ahora a los aprendizajes que tú comentabas, ¿no? Hay ese momento donde ya has hecho un poco ese duelo y dices, vale, ¿qué ha venido a enseñarme esta alma con este poco tiempo que ha estado acompañándome, ¿no? Entonces, claro, y aquí me gustaría dar una serie de preguntas así cortitas para que las personas a las que hayan tenido pues estos abortos espontáneos digan, sí, pero es que yo no sé cómo encontrar el aprendizaje, ¿no? Estas son las preguntas tal vez que te puedes hacer. ¿Buscabas o no buscabas el embarazo? ¿No? Este es un poco obvio. Si no lo buscabas, ¿en qué momento de tu vida te vio? ¿Qué miedos tenías, no? No me sentía preparada, la pareja con la que estaba no me generaba la confianza necesaria, ¿no? Economía, como decíamos antes, tal vez no tengo la economía suficiente para sustentar esta vida y a la mía. Otra pregunta es, ¿cómo reaccionó la gente que estaba a tu alrededor al enterarse que tú estabas embarazada? La gente que te rodeaba también era una fuente de estrés para ti con el tema del embarazo. Había gente que ponía en duda de si podía ser madre. Habían personas que te decían, oye, no, no te conviene ahora, mira que estás en la mejor etapa de tu carrera o no tienes trabajo, sea lo que sea, ¿no? El tipo de dudas que surgía por la gente a tu alrededor, porque nosotros también sabemos que la gente que nos rodea nos hace de espejo. Entonces, si nos afectan los comentarios y los miedos de otros, muy probable es que también esos miedos sean nuestros, ¿no? Entonces, esas también pueden darnos pistas de cuál ha sido esa resistencia de tu cuerpo a ser madre. No sé si tú tienes alguna otra pregunta. sí, estaba pensando en el caso mío, que la Mm, primera vez era un bebé que acá en Chile hubo un terremoto el año 2010 y yo no me tomé las pastillas por el terremoto. Fue justo cuando me estaba acostando. Era muy de madrugada, pero nosotros nos estábamos cambiando de casa. Entonces yo me tomaba la pastillita siempre al acostarme. Y obviamente con el terremoto donde se cayeron hasta edificios, eh, se me olvidó completamente. Yo ahí quedé ujú, embarazada, no era un embarazo que yo buscara, pero en el momento que tú sabes, ¡oh!, la ilusión se instala. ujú, Y, y en ese momento estaba aparentemente todo dado en mi vida para que eso así fuera, para que fuera mamá y todo lo demás. Era perfecto, pero no llegó a término. Y ahí la pregunta es si estaba todo perfecto, si alrededor todo el mundo hubiese estado feliz. ¿Qué pasó? También ahí es donde uno entra a buscar respuestas después y dice, bueno, ¿qué hay aquí? ¿Por qué no resultó si estaba todo para eso? ujú, También ese contexto es interesante de mirar. ujú. ¿Quisieras compartir qué fue lo que encontraste tú? ¿Por qué tal vez mentalmente tenías algunas Eh, barreras con ser madre? Como no lo estaba buscando Ujú, y llegó, yo creo que ese gran primer aprendizaje fue
replantearme realmente si quería ser mamá o no, porque no había sido un tema antes de eso. No era un tema. Yo llevaba ya varios años en pareja, pero ser mamá nunca fue un tema. Después de esa vez, yo sí tuve la certeza de que sí quería ser mamá. Y Ujú, después cuando de verdad me puse en campaña con toda la conciencia en querer ser madre, apareció rápido en el ujú, primer intento. ujú, Eh, pero y ya estaba tan consciente de que mi cuerpo tenía que estar preparado, mi mente tenía que estar preparada y había empezado a trabajar como en arreglar el hotel 5 estrellas del bebé. Me fui con un convencimiento interno distinto también, de ujú, que esta vez sí va a resultar y no sé qué. ujú, Entonces creo que esa primera venida de esta almita a mí trajo el mensaje de, ¿quieres ser mamá? ¿Estás preparada? ¿Te gustaría? Y yo siempre decía, no, no es momento, no es tiempo, voy a estudiar, voy aquí, voy allá, voy a viajar. Pero cuando esto sucede, cambia. Es como 180 grados, te gira la perspectiva, la mirada. Y yo creo que eso Almita vino a preparar esta parte dormida de mí que no sabía que quería ser mamá. ujú. Comparto totalmente esto, ¿no? Yo sí, por un lado era como sí, lo busco, pero cuando lo tienes y lo pierdes, también fue como un sí. Ahora estoy súper segura que realmente quiero ser madre, ¿no? Otra de las cosas que me venían de preguntas que te puedes hacer sobre cuál ha sido el aprendizaje, ¿no? Es qué tipo de estrés estabas pasando al momento de estar embarazada, ¿no? Lo que sea que Mm, ayudara en el embarazo. Yo me puse a apuntar día sí, día no, si tenía estrés, que esas 10 semanas para mí fueron muy estresantes, más que nada porque no tenía trabajo, ¿no? Y estaba un poco, bueno, en esa disyuntiva de qué voy a hacer. Bueno, sí que tengo un compañero de vida que puede apoyarme a mí y al bebé, pero yo como estoy empezando este camino de ser terapeuta y vivir de ello, quería ya que mi negocio esté ya con una base sólida para que no sea preocupación y pueda dedicarme de lleno al bebé, ¿no? Y tener ya mis terapias que lleguen fluidamente de por sí, ¿no? Entonces ese era un gran foco de estrés para mí. Eh, y claro, eso lo tuve durante las 10 semanas hasta que este bebé dijo, ok, estoy aquí en un ambiente de supervivencia constante porque tú crees que no vas a poder lograr profesionalmente lo que quieres antes de que yo venga, entonces no vengo, ¿no? Trabaja esto primero, ¿no? Me estaba diciendo, trabaja esto primero que es importante para ti, claro. relaja tu cuerpo en ese sentido, ¿no? Y yo ya vendré luego. Entonces también no ver qué tipo de estrés estabas viviendo en esas semanas, en esos meses que duró el embarazo. Seguramente si lo pierdes te va a convencer de si realmente quieres ser o no, porque seguramente habrán casos también en que lo pierden, debe ser muy doloroso, pero que tal vez dicen, oye, yo no quiero, ¿no? Tal vez ahí Mm. digan, realmente no quiero ser madre o no he nacido para ser madre. Supongo que deben haber casos también de esto. Y bueno, me gustaría contar un poquito más o que tú empieces contando cómo fue ese proceso, ¿no? Esos días en el que se produjo el aborto. ¿Te gustaría profundizar un poco allí? Tienes una historia Claro, interesante con el primero. sí. A ver, antes de eso, dijiste algo recién que me quedó resonando y es que muchas mujeres probablemente al perder un bebé se dan cuenta de que no quieren ser mamás y sí toman medidas para que eso no suceda y se empiezan a ser conscientes de que realmente ese no es el camino y muchas veces esa almita viene a hacerte ese recordatorio también. Ujú. Entonces, y no es cuestionable y no es enjuiciable para que la gente que nos escucha no se sientan mal por ello. Eh, Al final hay un plan perfecto que es divino y que si nosotros logramos entenderlo, desprejuiciamos el proceso. Es muy importante. Si te encuentras en este maravilloso camino del autoconocimiento o tal vez estás en una etapa retadora de tu vida en la que has detectado algún patrón en el que te sientes estancado, como siempre repetir el mismo tipo de pareja,
siempre tener el mismo conflicto con uno de tus padres o no llegar a fin de mes con el dinero. Vamos, lo que nos pasa a todos, no estás solo en este camino y estoy aquí para acompañarte si así lo deseas. A través de la bioneuroemoción y el trabajo de sombra podemos encontrar la raíz de ese conflicto que repites una y otra vez, ver cuál es tu patrón de conducta, permitirte actuar de una manera distinta para comenzar a trazar esa vida que tanto deseas. Esto es lo que dicen algunos de mis clientes. Me ha encantado, ¿eh? O sea, he hecho terapia en alguna ocasión y te digo que de todas las que he hecho, contigo, de verdad, ¿eh? Con este poco tiempo saco conclusiones, saco incluso cómo enfrentarme a ciertas cosas, enlazo historias, me parece súper productivo y que es, no sé, saco como la respuesta, te lo digo de verdad, ¿eh? Esta retroalimentación que tú me das me ayuda para poder seguir, No, en ¿no? serio, Entonces eres te lo buena, agradezco. vas al grano, que a mí eso me encanta, o sea, es como, Es que eso es la bioneuroemoción. La bueno, pues bioneuroemoción es, en una genial. sesión voy a ser tan cañera y te voy a cortar tanto ese discurso de ego, esas historias que te Ujú. cuentas, para yo poder llegar en una hora y poco a lo que hemos llegado. Es No, la no, genial, ¿eh? diferencia entre otras terapias. ¿Quién está reaccionando desde la niña herida en esa situación? No solamente él, tú también. No lo había visto. Ujú. Voy a necesitar mucho tiempo para procesar esto. Vale. Wow, Dana, te pasaste, eres seca. Me encanta, me diste vuelta la tortilla. Yo solamente te estoy expresando lo que está dentro de ti. Yo soy una parte de ti ahora mismo, soy una herramienta para que tú veas lo que está ahí. Nada más. Impresionante. Con terapia con Dana, pues lo que me gustó fue eso, que al final te hace ser uno mismo, buscar dentro de ti lo que realmente no sabes y no lo encuentras, y con ella lo encontré. Encontré muchos factores que a mí me han ayudado muchísimo, muchísimo. Si tú también deseas que te acompañe, puedes escribirme a través de mi página web danauyen.com o a través de mi Instagram @dana.uyen. Seguimos con el episodio. Lo otro es que en mi caso estaba tan perdida, el terremoto en el caso mío acá en esos años, en el 2010, fue fuerte porque ese día nosotros recibimos nuestra primera casa. Habíamos comprado una casa nueva, nos entregaron las llaves ese día de la casa y estábamos en mudanza, cambiándonos de casa. Y luego del terremoto, esa casa en el segundo piso se descentró, la casa nueva, imagínate. El segundo piso se rajó el papel completo en la escalera, el techo se salió, los cercos, que son, se le llaman acá en Chile panderetas, que son como planchas de cemento que van montadas una sobre otra, se cayeron. Entonces tú veías cuatro o cinco calles más allá detrás de tu patio, todas las casas sin cerco, porque eran todas nuevas, uno todavía no reforzaba nada, todavía no hacías el jardín, nada, estaba todo en tierra. Fue como devastador, porque además la tierra se levantaba desde abajo como arremolinada y era puro polvo, tierra en el aire, en el ambiente. Y todo el ambiente alrededor era hostil, porque empezaron los saqueos, la gente empezó como con una paranoia, había, los vecinos decían, van a entrar a robar, van a venir, se escuchaban disparos al aire, era un caos horrendo, generalizado. Y como te digo, yo no conocía el tapping, no tenía ninguna herramienta de gestión emocional, no tenía idea de cómo ayudarme y yo empecé con crisis de pánico. Entonces, en esa locura de estar con crisis de pánico, tratando de salir adelante, no me acordé de ninguna pastilla ningún día más. Estaba totalmente en estado de supervivencia al máximo, como dijiste tú recién. Y era como una sensación tan tremenda, estar así tan inestable todo, que claramente ese bebé vino y dijo, yo aquí no me quedo. Este hotel no parece ni siquiera una estrella, así que mejor me voy. Y en ese momento, cuando yo voy, me doy cuenta de que estoy embarazada porque estaba sintiendo como cambios en mi cuerpo. Me hago el examen
estaba embarazada. em, Luego voy al médico y me dijo hasta un examen tal semana, o semana 9 10 semana 10. Y cuando voy a mostrarle esto, fue súper extraño. Sale su asistente en el pasillo de la clínica y dice, el doctor manda a decir que usted perdió a su bebé, que se vaya a su casa tranquila, que ya va a botar el embrión. Y yo quedé, ¿sabes qué? Es como si tuviesen tirado un balde de agua fría, no entendiendo nada, una tremenda psicología del médico. Y yo dije, primero como que te quedas así como, ¿dónde está la cámara escondida? Ya, después lo segundo, yo dije, bueno. Tal vez este dolor que estoy sintiendo devastador en mi corazón no es normal, porque por algo el médico manda a su asistente a decirme esto, que para mí es muy delicado, pero tal vez no lo es tanto. Entonces, empiezo yo, insisto, sin herramientas emocionales de gestión emocional ni sin conocerme a mí. Yo decía, tal vez yo le estoy poniendo mucha intensidad emocional a esto y a lo mejor no es para tanto. Cuando luego de esto em, llego a mi casa, yo le comento a mi esposo lo que estaba pasando y él me dice, qué pena, como igual impactado, y me dice, ¿qué viene? Yo le digo, no sé. Y yo estaba en shock. Tuve la suerte de tener una buena amiga que me dice, anda a otro doctor. Ese doctor no es un buen doctor, anda el mío. Entonces voy, le contamos toda la situación y él me dice, mira, es común que antes de las primeras semanas el bebé no avance, son los primeros meses más delicados, es relativamente común. Sin embargo, no es normal que te lo digan en un pasillo sin un espacio previo de intimidad. Eso no está bien, pero es bastante común. O sea, no eres la única persona a la que esto le pasa y todo lo demás. De a poco fui como tratando de digerirlo, lloré 5 o 6 días pero sin entendimiento. Es tan importante que cuando uno le pasa esto, busque ayuda de alguien que te pueda contener, que te pueda entender, que te diga, sabes que es súper válido sentir todo lo que estás sintiendo, darle espacio. Si te demoras 2 años, 5 años, un mes en vivir tu duelo, hazlo, vívelo, aconcho, valóralo, hónralo. Era una vida, etcétera. Yo no tuve eso. ¿Y sabes lo que pasó? Duró 14 años de mi vida, no, 13 años de mi vida, el guardar este duelo. Es tan curioso porque yo lo di como asumido, pero tú sabes que lo que emocionalmente no trabajamos, el cuerpo lo grita como con megáfono. Mi cuerpo empezó a quedar cada vez más grande. Se me empezó a abultar las pechugas, los senos, el busto, la panza. Cada vez yo sentía que mi cuerpo estaba embarazado. Era muy curioso esto. Pero dije, bueno, era poco al comienzo. Pero no fue hasta 13 14 años después de esa pérdida que mediante un proceso terapéutico yo nuevamente logro conectar con este duelo para poder sanarlo. Entonces, nunca yo me hubiese imaginado que uno guarda un duelo de las formas más curiosas. Cómo tu cuerpo se transforma y grita y habla. O sea, si yo miraba, después de tener a mis hijos que nacieron vivos, y mi cuerpo seguía mostrándome este aspecto de embarazada, y yo decía, pero ¿por qué si ya tuve a las guaguas? ¿Por qué si guaguas se le llama a los bebés acá en Chile? ¿Por qué si ya tuve a mis bebés? ¿Por qué mi cuerpo sigue estando en el mismo peso en kilos que cuando yo estuve embarazada de ellos dos? Nunca bajé. Es como, me embaracé la primera vez de la primera hija viva que nació, y luego me mantuve siempre en el peso del embarazo. Y yo decía, ¿esto tendrá algo que ver con algo emocional? Claro, no es hasta que tú te metes en el mundo más profundo de entender el lenguaje del cuerpo que tú entiendes que ese embarazo nunca lo asumí. Y luego
te lo contaba antes de la entrevista, 2 años atrás, este 1 de octubre se cumplieron 2 años en que yo hice una ceremonia con una planta espíritu poderosa del bosque. No la recomiendo a quien tenga miedo a hacerlo. Yo nunca lo quise, pero lo sentí en mi alma, tener que ir a un retiro con ayahuasca. Y en ese momento, en esa oportunidad, mis hijos aparecieron y yo los pude ver a los dos. Y cuando en este espacio, uno cuando está tomando ayahuasca está como en varias líneas, ¿cierto? Como del tiempo, o conectando como en el mundo espiritual en realidad. Y aparece un niño, entre 14 años, por ahí, me dice, ¿sabes quién soy? Y yo, no. Y me dice, soy tu hijo. ¿Sabes qué? Yo sentí como que si mi alma hubiese vuelto al cuerpo, como que algo se hubiese reconectado. Fue un viaje profundo, muy profundo, pero ahí retomé el duelo que no hice en su momento. O sea, 13 años después, cualquier persona puede decir, eso es imposible. O sea, yo le contaba esto a mis amigas, a mi familia, me decían, pero ¿cómo? Yo le digo, en el otro lado crecen, es lindo, se parece a mis otros hijos, mi otra hija que estaba ahí, que era la gemela de mi hija, también se parecía un poco a ella, es hermoso, pero doloroso, porque imagínate lo que fue en este espacio espiritual volver a conectar con ellos y volver a sentir, o sea, pero sentir otra vez, pero de verdad en la profundidad, el duelo, el volver a sentir que los perdiste, después que los abrazaste, los besaste, los apretujaste, y ese niño a mí me dijo, es tiempo de que nos sueltes. Y yo el tema de la ayahuasca lo hice no pensando en ellos. Yo sentía que estaba estancada después de un momento exitoso como terapeuta a nivel de guía, tener mi escuela y todo lo demás, yo sentía un estancamiento y no podía salir de ahí. Entonces, lo que yo pregunté en esa intención de beber la planta, yo digo, ¿por qué estoy estancada? Entonces, lo que mi hijo me trajo fue decirme, deja de pensar en que nosotros vamos a volver. Yo le digo, pero yo sé que ustedes no van a volver. Me dicen, no, hay una parte de ti que todavía no lo asume y por eso tu cuerpo está siempre como en gestación. Fue tan impresionante que yo después de eso lloré un año entero. Como que ahí me di todo el permiso del mundo de llorar, de estar triste. Tú lo debes saber y las mamás que nos están escuchando acá también, que tú ves un niño y lloras. A ti te hablan de embarazo y tú lloras, porque el dolor que se siente está como en todas las fibras y las células de nuestro cuerpo. Entonces yo lloré todas esas lágrimas, canté, grité, pinté, re lloré. Lo conversé hasta que hace muy poquitos días, que se cumplieron 2 años de ese reencuentro, yo siento que por fin estoy asimilando esas pérdidas. Ujú, Entonces suena loco, suena extraño, pero es tan posible como lo estoy contando. O sea, a cualquier persona le puede pasar que nos demoramos un buen tiempo antes de asimilar. Y están distintas capas de nuestro cuerpo. Tal vez el duelo no se ha hecho a nivel mental, tal vez no se ha hecho a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel corporal. Todo lo vivido se guarda en los tejidos de nuestro cuerpo de distintas maneras. Entonces, no escatimar tiempo y dedicación a sanar. ujú. Totalmente, Es- ¿no? Y creo que esto también se puede ver reflejado en el mismo momento en el que tu cuerpo comienza a expulsar a ese ser, ¿no? A ese bebé, porque me contabas tú que, bueno, cuando el doctor te dio esta noticia, te dijo que, bueno, tal vez tu bebé no tenía latidos, que es lo que suele pasar, ¿no? No, no hay un latido en su corazón, entonces el embarazo no ha sido exitoso y seguramente tu cuerpo lo expulsará, ¿no? Y no sé si en esa primera vez a ti te dieron una pastilla, porque te suelen recetar Sí, una pastilla, y me sí. contaste que tomaste la pastilla 2 veces porque tu cuerpo se No negaba a lo quería expulsarlo. soltar. Sí, Ujú, sí. Fue tan loco que me dijeron, vamos a tener que hacer una intervención quirúrgica, porque no es normal que no puedas desprender. Me decían, ya no hay nada ahí.
Y yo decía, pero si yo no lo estoy reteniendo. Entonces un día una amiga me dice, ¿sabes qué? Tal vez mi mamá que hace Reiki, imagínate, yo no conocía Reiki, no sabía que mi cuerpo tenía energía, nada de eso, era totalmente analfabeta espiritual. Entonces, y digo, Reiki, me dice, sí, me dice, ella es unas cosas donde hacen como algo energético, yo creo que eso te puede servir, me dice ella. Porque además es enfermera, formada como desde otra mirada, ella decía, mi mamá hace unas cosas muy locas que te pueden servir. Y entonces su mamá me ayudó, me hizo una sesión de Reiki. Y ella me dice algo muy sabio. Yo no le había contado a ella lo que me había pasado, pero ella me dice, en tu segundo chakra, para la gente que no sabe justo dónde está nuestro útero, me dice, hay un bloqueo. Y tengo un mensaje para ti, me dice ella. Em, Ese ser va a volver. Ahí ahora ya no está, pero va a volver. Solo te vino a avisar que va a volver, que va a volver a venir, que este no era el momento, pero va a volver. Entonces lo que ahí queda es solo una cascarita. Imagínate, me dijo que la semillita está volando y ahí queda una semillita, la cascarita de la semilla. Entonces, no te aferres a eso. Yo lloro, lloro, lloro en ese día. Cuando ella se va de mi casa, yo pude despedir a ese embrioncito que estaba dentro de mí. Sin dolor, fue suave, fue amable, fue amoroso. Y creo yo que ese fue el puntapié inicial, además de mi mundo, como que ahí una parte de mi coraza mental permitió agrietarse para que entrara un halo de pequeña luz ahí que me mostrara que había otro mundo además del que yo conocía. Pero aún así no investigué. Pasaron muchos Ujú, años después de eso. ujú. Así que eso, Pero un poco esa evidencia, ¿no? Una vez más, nuestro cuerpo responde a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, ¿no? Todo lo que pasa aquí también se refleja aquí. Entonces, exacto. claro, mira, hay algún miedo inconsciente o realmente no estoy preparada o no creo que estoy preparada para ser madre, ¡pum! Aborto espontáneo, ¿no? Me entero de que estoy embarazada, pero todavía lo retengo. Mi cuerpo no lo echa, por más que me toma las pastillas que me tenga que tomar, ¿no? Y aquí aprovecho un poco para contar un poco mi caso, cómo viví yo la Por favor. experiencia. Sí, yo cuando pues me entero, ¿no? Que estoy embarazada, también había escuchado muchas historias de que, bueno, el primer trimestre es difícil, muchos lo pierden, entonces al haberlo buscado tanto tiempo, cuando yo me entero es como que no me voy a hacer ilusiones, porque esperemos primero al tercer o cuarto mes para contarle a la gente. Sí me emociono al inicio, pero tranquila, ¿no? Relájate. Y como que sí que te lo crees, pero no quieres creértelo al 100% en caso de que pasara lo que pasó, ¿no? Y creo que también eso influyó mucho, ¿no? Aparte de mis miedos con la economía, en que, bueno, tal vez esta alma dijera, oye, tú no estás preparada, yo vuelvo luego, ¿no? O tú dices. Me entero, ¿no? Estamos como no tan pendientes, yo sí me cuido, pero por mucho, en esos 10 semanas me olvidé muchas veces de que estaba embarazada, ¿no? Porque trataba como que quitarlo de mi mente, me ocupaba en otras cosas. Y bueno, llegan las 10 semanas y tengo un pequeño desangrado y me asusto, ¿no? Entonces digo, voy a hacerme una ecografía. No me había hecho una ecografía hasta ahora, para que veas cómo no quería ilusionarme. O sea, me había hecho 2 pruebas de embarazo, pero ecografía nada. Voy a hacerme la primera ecografía y allí es cuando el ginecólogo me dice, bueno, no tiene latido, se ha quedado en 10 semanas. Me dice también es muy normal, lo que vamos a hacer ahora es te voy a dar un tratamiento, una pastilla para aborto, ¿no? Y yo también me quedé en shock. Es ese llanto que te viene inevitable, ¿no? De decir, "Oh, tenía muchas más ganas de ser madre de lo que creía, como me está doliendo perderlo, por más que no quise ilusionarme, es inevitable". Y en ese momento, yo no soy mucho de tomar pastillas, no estoy en contra de ellas. Cuando es urgente y hay que hacerlo, pero en ese momento estaba tan en shock que era como, sí, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? No sé, o sea, no pensaba, menos mal tenía a mi compañero al lado y me dijo, mira, te gusta investigar estas cosas antes de hacerlo.
porque no vamos a casa. Yo le dije, ¿me puedo llevar la pastilla a casa? Me dijo, no, 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 ni hablar, esto lo tienes que tomar aquí. Bueno, esto en el caso de España, ¿no? Entonces le dije, bueno, ya volveré. Otro inciso que me gustaría hacer aquí es que muchas veces también los doctores te dicen cosas, no por meter miedo, pero al final ese es lo que llega pasando, ¿no? Nos ocasiona miedo, ¿no? Y me dice, oye, si no te lo tomas ahora, pueden haber complicaciones, pueden haber infecciones ya, y entonces además del shock que acabas de tener, ya estás teniendo miedo de qué te puede pasar en el cuerpo, ¿no? Menos mal, ponemos el botón de pausa allí, vamos a casa a pensarlo un poco, a interiorizar un poco lo que ha pasado y yo pongo a investigar, ¿no? Y bueno, si había muchos efectos secundarios con la pastilla, entonces yo digo, a ver, esto también es una oportunidad para yo comenzar a conectar con mi cuerpo de una manera distinta, ¿no? Y para comenzar a confiar en él de manera distinta. Yo si me proyecto, si en algún momento llego al parto, me encantaría poder tener a mi bebé en casa. O sea, si yo no soy capaz de hacerlo, de hacer esto de manera natural, esto también lo vi como una preparación, ¿no? Oye, me preparo con esto como una prueba en beta, ¿no? Mucho más pequeña de lo que sería un parto. Entonces vamos a ver si yo, relajándome y hablando con mi cuerpo, puedo hacerlo esto de manera natural, ¿no? Hablé contigo, me acuerdo, me dijiste, mira, cuando yo lo retenía era porque inconscientemente no quería separarme de este bebé, entonces dije, vale, voy a hacer mi duelo, ¿no? Lo voy a llorar. Otro consejo que también tengo por personas que tal vez estén pasando por esto, pónganle un nombre, ¿no? Porque así pueden conectar realmente con ese bebé. Escríbanle una carta agradeciéndole y entendiendo por qué se van, ¿no? Y todo lo que han aprendido. Si quieren la guardan, si quieren la queman, hagan el ritual que les salga del corazón, ¿no? Pero hagan un poco las paces con ese proceso con el que están viviendo, hablen con ese bebé y despídanse de él. Y efectivamente yo hice esto, le hice la carta, ¿no? Me despedí de él, tuve mi momento también de conectar, como te digo, con las mujeres en mi familia, contándome cada una sus historias, eso también me dio mucha paz. Y ahí fue cuando me relajé y esa misma noche en casa pude despedirme por completo ya de ese bebé. Para mí sí que fue muy doloroso y eso también para mí fue una prueba de, ¿tú quieres hacer un parto natural? Pues esto no es ni el 10% de ello, ¿no? Entonces ahí tuve mis momentos me di cuenta que mientras más luchaba, mientras más tensa estaba, más me dolía. Cuando me relajaba y me rendía al proceso, pues un poco de más de relajación, pero era un ida y venir, ¿no? Entonces también agradecí eso, un examen así un examen en express de lo que puede venirme en el Sí. futuro. Y otra cosa que se me viene a la mente también que es una anécdota, cuando yo digo te voy a poner nombre, yo es como, en vez de ponérselo yo, digo, dime tú cuál es tu nombre, ¿no? Cierro mis ojos, me relajo y desde el corazón escucho Isaías, ¿no? Isaías. Y eso que yo ya tengo un nombre pensado para mi hijo, ¿no? Isaías, y yo no soy mucho de leer la Biblia ni nada, pero digo, a ver, ¿qué significa Isaías, no? ¿Y qué Isaías significa? es el profeta que anuncia la llegada del Mesías. Es Wow. como yo soy el que viene antes de tu bebé soñado, ¿no? O por lo menos es como yo lo sentía así. Ay, qué hermoso. Sí, Qué entonces lindo. le agradecí un montón y claro, como te digo, más que nada eso, ¿no? Soltar, que también se puede hacer de manera natural para las personas o las mujeres que deseen hacerlo de esta forma. Obviamente tampoco soy doctora, ni he estudiado medicina, ni nada de esto, pero que lo hagan también informándose, tomándose sus precauciones, que si tarda mucho tiempo, pues que sí que vayan con su doctor, ¿no? Y tomen las precauciones debidas, pero yo creo que con nuestros testimonios son bastante prueba de que somos capaces, ¿no? Si Sí, nosotros conversamos con esas almas y con nuestro cuerpo, podemos hacer que eso suceda de manera natural. Estamos más que preparadas para ello. sí. Antes, de hecho, no habían todas las pastillas que hoy día existen y probablemente estábamos mucho más conectadas con nuestro cuerpo y con los procesos que estábamos viviendo. Entonces, tal vez solo se trata de empezar a recordar Mm, que fue un proceso que tú hiciste además tan consciente. Y algo que quiero decir de tu proceso es que qué hermoso es también que
algo que acabas de decir, que tú pudiste conversar de esto con las mujeres de tu familia. Sabemos que en los árboles genealógicos, antes de nosotras, probablemente tantas muertes, tantos bebés que no nacieron, que se abortaron o que se perdieron de forma natural, están en nuestros árboles genealógicos latiendo, sin embargo, sin ser nombrados, sin ser reconocidos, sin que nadie hable de ellos. Y fíjate cómo tú, desde un espacio de conciencia, que tal vez seas la primera de muchas generaciones hacia atrás en tu familia, que es consciente de honrar y vivir y sentir una pérdida, finalmente también tiene el propósito de develar todas esas almitas que vinieron y que nadie las pudo escuchar y que nadie pudo entender a qué venían y generar esa conversación que tú aperturaste a través de este dolor es tan sanador para el linaje, es tan profundamente sanador. O sea, eso es una liberación del árbol. Eso también es que todos los angelitos invisibles del árbol digan, ay, me vieron, me honraron, qué hermoso, ya no necesitamos mandar más. Que se vayan en el camino sin nacer, porque hemos sido vistos y reconocidos también ancestrológicamente. Eso tiene una tremenda implicación, un significado profundo. Entonces, qué lindo lo que tú hiciste, porque al aperturar esto con las mujeres en tu familia, tanta energía se libera ahí. Y sabemos que la energía, probablemente de ese silencio doloroso, era de una baja vibración y tú al contarlo, al hablarlo, esta energía se expande y se eleva como una aceptación de algo también. Y sabemos que la aceptación tiene una energía mucho más expansiva. Entonces, qué belleza, es un Ujú. regalo. Sí, totalmente, ¿no? Y bueno, esto más que nada que nuestras experiencias sirvan para aquellas que se preguntan, pero ¿cómo hago el duelo, no? Sí, que yo Mm, sé que esa energía, esa emoción, ese shock que yo viví cuando tuve este aborto, no lo pude liberar, pero ¿cómo lo hago, no? Ahí ya hemos dado ciertas pautas, ¿no? Ponle un nombre, hazle una carta, háblalo con la gente de tu alrededor, libera esa energía a través de tu voz, ¿no? Ujú. ¿Tendrías algún sí. otro consejo sobre cómo hacer el Sí, duelo? yo en su momento elegí una piedrita por cada uno y, en la playa hice un ritual como un hoyito en la arena donde los dejé ahí simbólicamente, también cada uno de ellos con sus nombres. Em, y, Y también eso ayuda. Conversarlo con mis otros hijos, por ejemplo, también es súper importante. Mi hija, que es la mayor que ha nacido, cuando ella tenía 2 años, tenía muchos conflictos y yo no sabía muy bien por qué. Y, y pasaba que siempre estaba con el potito irritado, no sé cómo se le llama en España, el poto, al, Sí, al sí, el culete. el culete, ya. Entonces, y por más que tú le lavaras entre cada muda de pañal, siempre ella estaba irritada. Entonces, un día, alguien, un profesor de biodescodificación me dice, ¿tuviste una pérdida antes de ella? Yo, claro, dos. Entonces me dice, ¿ella sabe que no es la hermana mayor? Yo le digo, no, ¿por qué lo tendría que saber? Me dice, porque ella está con un conflicto de territorio. Está marcando su terreno y por eso está cosida todo el tiempo, irritada. Y yo le digo, ¿y qué hago? Me dice, cuéntale, en la forma que tú quieras, que ella no es la mayor y que tiene otros hermanitos que están en otro lugar. Como tú quieras, según tu doctrina, tu religión, tus creencias, tu fe. Primero dudé y después dije, ya, no puedo verla más, siempre irritada, sufriendo, lo voy a hacer. El día que le cuento esto, recuerdo perfecto que la estaba sacando de la tina porque le había dado un baño para que se duerma. Le digo, tú sabes que en el cielo, le digo yo, hay unos angelitos que son tus hermanitos del cielo y tú no eres la más grande. Hay uno que es más grande, después vienes tú, después viene tu hermana y después viene tu hermano, que estaba recién nacido mi otro hijo. Y ella me queda mirando así. Me dice, ¿es verdad? Yo le digo, sí, es verdad. ¿No soy la más grande? Yo le digo, no eres la más grande.
¿Sabes qué? Ha salido corriendo de donde yo la estaba secando por todo el pasillo de la casa, saltando y bailando. Y decía, no, soy la más grande, no, soy la más grande. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Sabes que se liberó un peso en ella tan grande? Nunca más se volvió a coser en la vida. Nunca más tuvo ese conflicto. Y yo dije, ok, ahora sí voy a ponerle atención a todo, porque ¿qué más muestras de realidad tenía con eso? Entonces hoy todo lo observo con un triple doble clic ahí a las cosas que suceden. Ujú, Honrar esto en el árbol puede ser no percibido o puede ser muy percibido como este caso que te estoy contando. ujú. La vida nos va trayendo evidencias que dicen, bueno, ahora tienes que creer que somos más que este cuerpo, ¿no? Sí, totalmente. Y ahora Sí, Paulina, pues antes de ser súper lógica y súper racional, ahora también tiene su, su hemisferio derecho bastante desarrollado, que es el de la intuición, ¿no? Y se sí, dedica sí, al tapping. exacto, Una sí, herramienta transitando hermosa. ahí. Sí, dándole voz al cuerpo en el fondo, que siempre tiene todo que contar. Mm, El dolorcito, el cosquilleo, la alergia, lo que sea, siempre tiene algo que contarnos. ujú, Hay que saber darle voz para darle espacio a transformarse. Es una sabiduría probablemente muy ancestral que estamos empezando a recordar hoy. Entonces, qué lindo es poder observar eso desde ahí también. Y mm, también desde lo que haces tú. Porque como te digo, esto de mi niña tiene tanto que ver con esa energía que está ahí, donde uno trata de saber por qué en tal parte del cuerpo te pasa algo. Y eso eh, no es como que tú desde tu intuición solamente lo vas a entender. Alguien tiene que guiarte para saber cuáles son los mensajes. Entonces, quienes nos hemos dedicado a terapia energética, tenemos nuestras especialidades en algunas zonas más que en otras y qué lindo es también poder rodearnos de personas como tú, como yo, que entendemos el mismo idioma con distintos conocimientos y aportarnos y ayudarnos desde ahí. ujú, Entonces, que la gente también te encuentre a ti, me encuentre a mí, si es que resuena para sanar. Eh, y cualquier tipo de duelo, porque ahora estamos hablando del duelo de los hijos, pero hay tantos duelos. El duelo de cuando te echan de un trabajo, cuando una amiga se va, cuando un padre se va, una mascota. O sea, son tantos los duelos, son experiencias que vive nuestra vida aquí y que no tenemos por qué pasarlo solas. Yo creo que es tan importante pedir ayuda y no esperar tantos años como yo. ujú, 14 años para poder llorar a un hijo que se fue, tal vez demasiado tiempo. ujú. Sí, Eh, si y que está, si alguien de los que nos está viendo ha pasado por este proceso hace poco o hace muchos años y no ha podido este, encontrar ese aprendizaje, hacer ese duelo, Paulina y yo estamos totalmente disponibles. Si has resonado con alguna de nosotras, siempre voy a dejar los datos de mis invitadas aquí abajo. Vas a encontrar el Instagram, seguramente el correo y la página web de Paulina para que contactes con ella y bueno, también el mío para poder ayudarte en este proceso. Ya vas a ver que por lo que estás viviendo tiene su lado positivo, en el sentido de que trae todos estos aprendizajes que al final terminas viéndolo como regalos, que sé que suena duro en principio, ujú, pero luego lo ves desde otra perspectiva y la cosa cambia, cambia para bien. Ujú, sí, sí, que nadie se quede con eso, con esas emociones atrapadas sin expresar. ujú, Así es que si lo sienten, que pidan ayuda. ujú. Esa ayuda que tú pudiste encontrar y que yo no tenía idea que existía en el tiempo. Así es que qué bonito este espacio, Dana, te lo agradezco tanto. No, yo a ti, Pauli. ¿Quisieras dar algún otro consejo para las personas que hayan pasado por esto, ya para ir cerrando? Algo que me resonó mientras tú ibas conversando también tiene que ver con un tema que está separado de lo que estamos hablando por una delgada línea, y es aquellas personas que desean mucho ser madres y no pueden. También ahí hay mensajes. También ahí hay llamados del alma a ver cosas que no podemos.
Entonces, si de pronto el ser madre es una necesidad demasiado profunda y biológicamente no lo estás pudiendo hacer, también podemos ir a mirar cuáles son los mensajes que tiene esta situación. Y, y probablemente no tenga tanto que ver solo contigo, sino con todo un linaje hacia atrás de creencias y que se han ido traspasando de generación en generación y que por alguna razón están mandando eso. Y hay que mirar. Siempre pienso que la medicina complementaria, que es la que nosotros hacemos, siempre es muy buena amiga de la medicina alopática a la que vamos para sentirnos seguros y los médicos y todo lo demás. Esto otro nos agrega un valor distinto, es abrir una ventanita a un paisaje desconocido que yo invitaría, como periodista científica que soy, a regalarnos la oportunidad de mirar algo que es distinto, pero que puede uno encontrar ahí todo el alivio que necesita. Yo no lo conocía, este mundo más energético, nunca lo tomé en cuenta, lo incluso miraba casi peyorativamente, yo creo. Pero no fue hasta que llegué a una crisis profunda de mi alma que me dejó en el suelo que yo dije, ¿y ahora qué hago? Y sueño que tengo que aprender esta herramienta de la que hoy día soy eh, profesora, formadora. Pero si no hubiese sido por eso, probablemente nunca llego a esto. Así que la mirada es también a mirar desde la humildad, el dejar la resistencia y mirar desde la humildad toda esta otra sabiduría que no la inventamos ni tú ni yo, que están aquí hace milenios y que volvamos a reconectar complementariamente a todo lo demás. Que nos demos ese regalo desde la parte más humilde, sencilla y sabia de nuestro ser. Que ese es el consejo que yo le daría a mi Paulina de hace 15 años atrás. Mira esto otro con la humildad y la grandeza de corazón que se necesita para encontrar tus propias respuestas, Ujú, porque me hubiese encantado ese consejo. ujú, Así que lo entrego yo. ujú. Lo comparto totalmente, especialmente para aquellas mujeres, como dices, que están en ese camino de buscar el bebé y tal vez ya lo han probado todo, ¿no? Desde la medicina, tienen las hormonas bien, la pareja tiene bien sus pececitos, todo va bien, pero no sé qué es lo que pasa, ¿no? Y normalmente, pues como tú dices, tal vez doy un ejemplo mío, puede haber una amenaza inconsciente para tu cuerpo, ¿no? El ser madre, ¿no? Y el ser madre, oye, sí, bueno, he tenido casos, ¿no? Donde cuando la madre tenía un hijo, pues perdía a la pareja, ¿no? Entonces, uy, inconscientemente, si yo salgo embarazada, voy a perder al marido, ¿no? O si yo Exacto, salgo embarazada, hay un divorcio. Si yo salgo embarazada, comienzan las peleas, ¿no? Un poco lo que tenga que ver relacionado con la pareja, pero pueden haber muchas más situaciones que se exacto, hayan vivido en tu árbol, ¿no? Tus abuelos y otras generaciones, que un hijo, lo que ha significado el hijo para esa familia y que para ti sea una amenaza, ¿no? Cuando hubo un hijo pasó esto, entonces mi cuerpo se niega a ser madre, ¿no? Entonces exacto, por ahí también se puede buscar. Ujú. exacto. Qué lindo, me encanta. Qué hermoso espacio creaste, Dana, para hablar de este tema que probablemente muchas personas sufren y viven en silencio. Sí, creo que Gracias. cada vez nos abrimos más a expresar lo que sentimos, a dejar de almacenar todos estos bloqueos que al final son emociones no expresadas en nuestro cuerpo y a vivir un poco con más libertad, ¿no? O sea, somos seres humanos, tenemos que vivir nuestras emociones y soltarlas ya, de una vez, y Aparte que las emociones no compartirlo se con quedan todos. para siempre, no se quedan para siempre, hay que transitarlas, es un paso. Sí, es una ola, ¿no? Como cuando se medita. Hola, Exacto. permito sentirlo y ya está. Sí. Después Muy te bien, vuelves Pauli. experta surfeándolas. Totalmente, sí, sí. Pauli, muchas gracias. Este espacio no se hubiera podido dar sin ti. Y nada, estás siempre invitada aquí para compartir un poco más sobre tu experiencia y tu vida. Antes de despedirnos, me gustaría invitarlos a un taller que vamos a hacer con Paulina este 6 de diciembre a las 18 horas, hora España, exactamente sobre esto, ¿no? Sobre el duelo de un aborto, la pérdida de un hijo. Vamos a hacer un taller de 2 horas para las mujeres que
hayan pasado por esto o estén pasándolo ahora mismo y necesiten un poco ese apoyo que yo recibí de Paulina y de las mujeres en mi vida, para ver un poquito cuál es el aprendizaje, cómo puedo procesar esto que tanto me está doliendo ahora mismo, ¿no, Pauli? ¿Qué más me puedes decir sobre este taller que vamos a crear, que lo estamos creando ahora mismo? Ay, es una invitación a hacernos un cariñito al alma. Ujú, Para esas mujeres que sienten que aún no pueden terminar de soltar esto, vamos a trabajar con técnicas que nosotros manejamos perfectamente y que van a liberar al cuerpo de las emociones que no están procesadas, a la mente de esas creencias que tenemos ahí atrapadas y darnos un respiro real en este proceso. Para la gente que está de este lado del mundo, en el horario de Chile sería a la 1 de ese sábado, a la 1 del día, de 1 a 3. Son 2 horas intensas, profundas, bonitas, em, amamachadoras, para abrazarnos en este duelo todas, las personas que hemos estado viviendo esto y que confíen en el proceso. Van a ser 2 horas íntimas solo para nosotras, con cierta cantidad de cupos para que sea un espacio íntimo y cuidado también. ujú. Así que ya saben, Eso. las esperamos. Nos pueden escribir tanto a mí como a Paulina. Tenemos el contacto ahí en la cajita de descripción y esperamos verlas. Las vamos a recibir con mucho amor, con mucho cariño y desde la comprensión. Sí, además que nació de esta conversación, este taller, así que va a estar en plena resonancia con quienes nos escuchen. Totalmente. Bueno, ahora sí nos despedimos. Muchas gracias a esas almas que nos han acompañado y nos vemos en la siguiente. Adiós. Eso. Hasta pronto.